Bienvenidos a Objetivo Lanzarote, bienvenidos a este tercer programa de la temporada. Hoy vamos a hablar de las energías renovables y vamos a intentar acercarles a todos ustedes cómo se encuentra la situación en la isla. Hay muchos puntos de vista diferentes, hay unas partes que consideran que se tiene que incentivar más este consumo, que hay que intentar implantarlo desde ya, pero parece que todas las medidas son de futuro a medio plazo. Vamos a ver si en un futuro no muy lejano podrían ser una realidad para la isla de Lanzarote. Y en primer lugar, como hacemos habitualmente, les vamos a presentar un reportaje ofrecido por nuestros compañeros del informativo que nos van a ayudar a entender cómo está la situación en estos momentos en la isla de Lanzarote. Lanzarote, al igual que el resto de Islas Canarias, se presenta como un lugar idílico para la implantación de energías renovables. Enmarcados en pleno océano Atlántico, contamos con unos vientos alisios continuos y estables, un sol en plena zona ecuatorial y un mar vivo y potente que nos rodea todo el año. Se ha venido diciendo desde hace décadas que uno de los sectores por los que Canarias podría abandonar el monocultivo del turismo sería la implantación de energías alternativas como la eólica, solar o maremotriz. A esta se suma ya una cuarta de incipiente implantación, como es la geotermia, que está siendo utilizada por modernos establecimientos hoteleros. Sin embargo, existe cierto pesar entre la población insular de que Lanzarote, referente como reserva de la biosfera, no está apostando de forma decidida por estas energías limpias e inagotables. A inicios de la década pasada y con el movimiento popular que se accionó contra las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, se despertó una conciencia ambiental tanto en la población como en las instituciones, y Canarias logró dar un salto cuantitativo y cualitativo en la implantación de energías renovables. De hecho, en el pasado mandato, finalizado en 2019, el archipiélago daba el salto de un 4 a casi un 10% del total de la energía utilizada proveniente del sol y del viento. Sin embargo, da la sensación de que estos últimos 3 años poco se ha hecho en Canarias, y casi que menos en Lanzarote, donde no se han vuelto a instalar parques eólicos como los de Punta de los Vientos, Oteguisi y San Bartolomé, estos dos últimos en el entorno de Sonsama. El Cabildo ha tardado estos 3 últimos años en realizar una especie de ordenanza regulatoria sobre dónde y cómo implantar esta tecnología, pero el tiempo pasa y la verdad es que la incertidumbre existente espanta al inversor privado. Y es que Lanzarote, junto a Fuerteventura, ha sido la isla que más proyectos con inversión del gobierno de Canarias ha rechazado, argumentando en la mayoría de las ocasiones que los molinos o placas vienen acompañados de un importante impacto visual. Hoy abordaremos y realizaremos una precisa radiografía de cuál es la situación legal, dónde se pueden instalar aerogeneradores y placas fotovoltaicas, quién está invirtiendo y quién no, las instituciones que apuestan verdaderamente por la implantación de esta tecnología y los que realizan informes y ejecutan casi nada. Lanzarote no puede dejar pasar el tren que llega ahora, con inversiones multimillonarias procedentes de Europa, y debe subirse a estas tecnologías, que entre otras cosas, eliminaría la dependencia del combustible fósil importado de otros países y derivaría en una lógica bajada del coste de la electricidad y de la cesta de la compra en general. Hoy, en Objetivo Lanzarote, hablamos de energías renovables. Y una de las cosas importantes por conocer es cuál es la demanda y qué se necesita en estos momentos en la isla. Una directriz en la cual se establezcan los procedimientos para que un funcionario pueda facilitar un permiso, ya sea en una vivienda o en un suelo. Eso es la demanda principal. La normativa a nivel regional y a nivel estatal está bastante clara, todo lo que es la normativa para poner instalaciones de energía solar. Tenemos un problema que a lo mejor a nivel insular esa normativa no está siendo, digamos, aplicada de forma clara y rápida, y estamos encontrando que ahí hay una lentitud. Hay voluntad política, hemos visto algunos movimientos recientes que parece que están yendo por el camino de empujar este tipo de instalaciones, pero habría que diferenciar entre suelo y techo. En techo, prácticamente, aunque no esté la normativa tampoco súper clara, sí que hay más facilidad y no hay tanta traba. Pero a nivel de suelo, que es las grandes plantas que también harán falta, ya sea para autoconsumo, para vender energía a la red, ahí la normativa no se está aplicando a nivel insular de forma rápida y clara, y necesitamos que esa parte se agilice, porque es importantísimo para el desarrollo de las renovables una normativa clara a nivel insular. Estatal y la regional está bastante clara, a nivel insular también debería estar clara, pero no la están aplicando de forma rápida. Entonces, ahora mismo en Lanzarote, si quieres montar una instalación y quieres saber los tipos de suelo, los propios suelos ya regulan su uso, suelo rústico, especialmente protegido, con lo cual no habría que legislar nada porque ya está. Lo que habría que aplicar las cosas que están de forma rápida y concisa. Hemos querido hablar con Pedro Sanginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote, que nos comenta a cámaras cuál fue su apuesta mientras estaba en la máxima institución insular.
Las auditorías energéticas que se hicieron del propio Cabildo y otras administraciones, y más allá de las inversiones en virtud de esas auditorías de autosuficiencia energética de los edificios públicos, de colaboración desde el consorcio a la adquisición de vehículos eléctricos de todas las administraciones y propias, compramos motos, coches, bicicletas eléctricas, por cierto, que no se han vuelto a comprar. Quizás las más importantes fueron las grandes inversiones que se han hecho en los últimos tiempos, los dos grandes molinos de Punta de los Vientos, el 10º molino del Parque Eólico de los Valles, el primer gran parque fotovoltaico con 4 molinos, que fue el de Teguise en Montaña Mina, y la licitación del segundo gran parque, falta un tercero, el segundo fue el de Arrecife. Básicamente esas fueron las grandes inversiones que supusieron un gran salto en materia de penetración de renovables desde el ámbito público. Esto tampoco viene de esta legislatura. En la pasada se creó un gabinete de expertos dirigido por uno de los mayores expertos en este país, Jorge Labra, quiero recordar que se llama, con miembros técnicos del Cabildo, de otras administraciones, del ITC, y una de las recomendaciones de este gabinete fue que el Cabildo elaborase unas ordenanzas que son una propuesta en realidad para homogeneizar cómo se han de hacer las instalaciones en los distintos municipios. San Ginés critica al gobierno presidido por María Dolores Corujo por tirar a un cajón la propuesta que serviría para el futuro de la isla. Sí, claro que lo existe. En el pasado mandato, o en pasados mandatos, el gobierno elaboró para muchas islas, incluida Lanzarote, un plan territorial de infraestructuras energéticas, pero era muy expansivo. El plan insular, el que acaban de tirar a la gaveta, contempla un mapeado detallado de qué es lo que se puede hacer y dónde en materia de renovables, pero claro, lo han tirado a la gaveta, pero bien pudiera ser un documento de referencia para la declaración de interés general cuando proceda de proyectos propios o privados. Lo que no se puede es predicar una cosa y hacer la contraria, que es lo que está haciendo este gobierno, impidiendo la penetración de renovables. Y en esta encrucijada también quisimos conocer de boca del expresidente cuál sería su apuesta para el futuro. Ninguno, que yo sepa, cuéntemelo usted, más allá del discurso de la presidenta y su permanente propaganda o la ejecución del parque que nosotros dejamos licitado de Arrecife en Montaña Mina, que yo sepa ninguna gran inversión en materia de renovables, ni pública ni privada. Para empezar, bien aprobar el plan insular, bien aprobar una modificación puntual de un plan territorial energético, insisto, que permita la inversión, porque las administraciones públicas por sí solas no van a lograr una penetración de renovables importantes. Claro que no se pueden poner en Famara, claro que no se pueden poner en espacios naturales, pero ahí hay otros en los que sí, y de momento el Cabildo lo que ha dicho es que nada se mueva hasta no sabemos cuándo, ¿no? Eso es lo primero que haría, además de retomar el trabajo desechado de ese gabinete de expertos que orienten al político en la toma de decisiones, porque este es un tema muy complejo, muy cambiante, tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista de los avances en penetración de renovables que está habiendo en el mundo, ¿no? Y además, este objetivo Lanzarote se ha querido desplazar hasta la Cámara de Comercio para conocer qué es el BUER, la ventanilla única de energías renovables. La ventanilla de energías renovables nace a finales de 2016 de la mano del Cabildo de Lanzarote con el objetivo de fomentar las energías en las islas de Lanzarote y La Graciosa. Su finalidad prácticamente es la de informar, asesorar, pero sobre todo tramitar todas las gestiones necesarias para la puesta en marcha de las instalaciones. Esta es la gran ventaja con el que cuenta el servicio, porque prácticamente pueden gestionar todas estas gestiones en un mismo lugar. Prácticamente durante toda la trayectoria de la BUER hemos atendido alrededor de unas 750 usuarios, de los cuales incluso alrededor de 120 aproximadamente se han beneficiado de las subvenciones publicadas por los diferentes organismos públicos. Este dato es importante destacarlo, ya que esto supone que 9 de cada 10 solicitudes que se han tramitado a través de este servicio son concedidas. En estos últimos 2 años, a pesar de que la situación por la que hemos pasado, de la pandemia y demás, es verdad que también ha incentivado el incremento del coste de la luz, pero sí, es verdad que cada vez la gente tiene más interés en implantar este tipo de instalaciones y sobre todo no solo las instalaciones, sino también pasarse a la movilidad sostenible, que esto, quieras o no, también es un dato importante, sobre todo
todo en este último año, con las subvenciones que hay ahora, que son bastante interesantes, pues la gente está como más interesada, por así decirlo. Muchos afirman que desde la administración pública se podrían hacer más esfuerzos y mejor coordinados para que estas energías sean una realidad en la isla de Lanzarote. La Cámara de Comercio, desde prácticamente sus inicios, ha ido impulsando a las administraciones públicas a que se sumen a este cambio de modelo energético, pues de diferentes maneras, pues implantando infraestructuras de puntos de recarga en los diferentes municipios, además de aplicando bonificaciones en el impuesto del IBI por aquellas personas que tengan instalaciones de energías renovables. Es una manera de fomentar el uso de las energías renovables en general, y la idea es que cada vez se sumen el resto de ayuntamientos que a día de hoy todavía no aplican ningún tipo de bonificación, como en este caso podríamos destacar que sería Tinajo, Teguise y Arrecife. Y el parlamentario nacionalista David de la Hoz también habló sobre la situación de las energías renovables en la isla de Lanzarote. Creo que hemos dado un salto enorme, especialmente en la última década, con la implantación de energías renovables en Lanzarote, especialmente de titularidad pública. El 60% de la energía renovable en la isla de Lanzarote es de titularidad pública. En el año 90 y algo tuvimos la posibilidad de implantar uno de los primeros parques eólicos en Canarias, el de Los Valles, que tiene el 60% del consorcio insular del Cabildo de Lanzarote y el 40% de Endesa, y yo creo que esa es la senda. Hemos visto un parón en estos últimos años, en esta legislatura, y con respecto a otros territorios, como puede ser la isla de Gran Canaria, que ha cuatriplicado la energía autoconsumo, ¿no? Yo creo que ahí son tareas pendientes de la isla de Lanzarote, seguir avanzando en el cambio de modelo energético, en socializar la energía a través del autoconsumo. Estamos en torno a casi picos del 20 y algo por ciento en momentos determinados de energía de renovable, y ese es el camino. Las inversiones que está haciendo el Gobierno de Canarias en Lanzarote son muy pocas en este momento, ¿no? Decía que se está haciendo un estudio de geotermia y se ha posibilitado en el presupuesto del Gobierno de Canarias que se contemple una partida para avanzar en ese estudio y la posibilidad de implantación de la geotermia en Lanzarote, cuestión viable, creo yo, y necesaria, ¿no? Hace unos años tenía la oportunidad de visitar las Islas Azores, donde han avanzado mucho en la geotermia y es uno de los pilares fundamentales de los territorios insulares volcánicos como es Azores, como es Canarias, y por lo tanto ahí hay que seguir avanzando. No me consta, más allá de las subvenciones generalistas que pone a disposición el Gobierno de Canarias para el autoconsumo, para la posibilidad de crear comunidades energéticas, pero el impulso real lo tiene que dar el Cabildo Insular de Lanzarote y seguir con el modelo que se ha implantado desde hace muchos años, ¿no? En las pasadas legislaturas, donde, insisto, se pusieron en funcionamiento los parques eólicos de Sonsama, de Punta de los Vientos, y esa debe ser el camino. También confirman que la energía solar, como no podría ser de otra manera, es la más demandada a gran escala. En Lanzarote, la energía principal a nivel de potencia o de megavatios, hablamos de la eólica, por los grandes parques que tenemos en Lanzarote, ¿no? Pero a nivel de demanda, de ofertas de instalaciones, sería la solar. Es la que con diferencia barre, porque molinos a lo mejor entre Los Valles y San Bartolomé y Taich habrán 20, y energía fotovoltaica a lo mejor hay miles de instalaciones. Y después también tenemos una pequeña parte, una parte importante en los hoteles de geotermia, para el tema de la climatización. Serían las tres. Y hablando de energía geotérmica, hemos querido hablar con Elías Casaña, ingeniero industrial, que nos aporta más datos sobre la energía geotérmica. Bueno, la geotermia es una disciplina muy amplia y es una energía renovable que se puede explotar de varias maneras y en función de las fuentes energéticas que hay. Hay de alta temperatura, nosotros decimos de entalpía, que es el contenido energético que tienen, de alta entalpía, de media y de baja. De alta y de baja. De alta entalpía es cuando tenemos energía que es capaz de realizar un trabajo, tenemos altas temperaturas, y entonces si hay una fuente
que esté a temperaturas muy elevadas. Entonces lo que sale de la tierra pues se puede producir vapor, y ese vapor se puede turbinar y se puede producir energía eléctrica de alguna manera sin necesidad de combustible. Y no hay que investigar, no hay que hacer unos estudios previos del terreno, no hay que buscar la energía geotérmica, sino ya prácticamente la tenemos aquí, se sabe. Pero esta de geotermia, aquí el gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo y la ha elegido como línea preferente de subvenciones, siguiendo las recomendaciones de la Comunidad Europea y las directrices. Entonces está ahora mismo, se ha hecho una ley de medidas urgentes que nombra esta tecnología expresamente y recomienda expresamente su uso para calor y frío y para sustituir al gas y a los otros combustibles de origen de petróleo. El Instituto, el ITH, el técnico hotelero, vinieron hubo en Canarias, no sé si de 25 o 30 hoteles, hicieron un estudio de la eficiencia energética de 30 hoteles y el Arrecife Gran Hotel con la instalación geotérmica sacó el número 1. Eólica, cada vez más fotovoltaica, cada vez más renovable. Pues entonces lo que estamos es yendo a la descarbonización. Es que será así. Javier Quintana también quiere aportar su granito de arena y alguna solución, y considera que es importante incentivar el consumo y, sobre todo, agilizar los trámites. ¿Qué deberían hacer los políticos? Pues hacer unas directrices de forma clara, porque si vamos a esperar que salga un plan general o un plan especial para esto de las renovables, se nos va a demorar el tiempo. Ahora hay muchas ayudas, hay muchas subvenciones, y lo que tenemos es que intentar que desde los ayuntamientos y el cabildo se generen unas directrices en las cuales el funcionario que esté atendiendo a la solicitud sea capaz de generar una respuesta rápida, ya sea una instalación en cubierta o en suelo, para definir cuáles son los tipos de instalaciones y dónde van y cómo las queremos. El miedo que pueden tener los políticos para regular o ser ágil es el tema del impacto visual que pueda haber en Lanzarote, que hay mucha gente que tiene miedo de que se llenen las placas o la isla de placas, pero entendemos que la propia regulación de los suelos de cada uno de sus usos y la propia red eléctrica, porque si en Puerto del Carmen un señor quiere poner placas solares, la red que pase por ahí va a delimitar esa capacidad, no va a poder llenar Puerto del Carmen de placas. Y si alguien quiere poner en Timanfaya, no se va a poder poner porque tiene su propia protección, con lo cual los filtros están. Necesitamos una normativa ágil y clara que se aplique ya para que se puedan instalar lo más rápido posible y aprovechar la batería y la cantidad de subvenciones que vienen de Europa para que no empecemos a montar dentro de 5 años, sino en los próximos meses, que es en el momento que va a haber dinero para estas subvenciones. Ayudas, ahora mismo hay una cantidad de baterías aprobadas y prácticamente implica todo. O sea, hay unas subvenciones Next Generation, a nivel insular también tenemos subvenciones, a nivel canario. Cada convocatoria tiene su base, pero básicamente hay para todos los sectores y para todos los usos, con baterías, sin baterías, residencial, y hay muchísimo dinero y necesitamos que se agilice para que entren esas ayudas, porque si no tenemos los permisos, no tenemos las ayudas. De hecho, hay varias instalaciones ahora que tienen unas ayudas muy importantes y que la pueden perder porque los permisos no están siendo ágiles por la falta de normativa o de aplicación de normativa, porque normativa hay, lo que falta es la aplicación de esa normativa ágil. Y Ariagona González, como parte de este grupo de gobierno, como consejera del área, nos quiere dar el punto de vista del Cabildo de Lanzarote. Estamos intentando urgentemente tener esas ordenanzas de uso de energías renovables en suelo rústico para saber en qué sitios sí y en qué sitios no. Y ojalá hubiésemos tenido el documento antes, pero la realidad es la que es. Cuando tenemos una pandemia, cuando tengamos una serie de cosas que ha ido ocurriendo a lo largo de esta legislatura, pues vamos como podemos. Pero claro que es importante el despliegue de energías renovables. Ustedes saben que desde la Administración Insular lo potenciamos continuamente con una serie de subvenciones dirigidas a los ciudadanos, con puntos de recarga rápida que tenemos que ampliar, con obras en todos los municipios de instalación de plantas fotovoltaicas. Tenemos muchos proyectos de luminarias, tenemos que comenzar uno en Conil, tenemos que comenzar uno en San Bartolomé, está pendiente uno en Punta Mujeres, otro en Magues. O sea, tenemos mucho, y esos son proyectos grandes porque estamos hablando de millones de euros de inversión. Además del barrio de Las Salinas que ya comenté, además de las auditorías energéticas que hemos hecho sobre el alumbrado para ver cómo está la situación, ¿no? Eso es por una parte, además de todas las plantas fotovoltaicas que montamos en centros públicos, en colegios, en institutos, en edificios públicos. O sea, es que eso es un continuo de trabajo de la Consejería de Energía.
Y uno de los que ha alzado la voz y se ha mostrado más crítico es Pedro Hernández, el profesor de la Universidad de Turismo, que considera que Lanzarote está a día de hoy al servicio de las multinacionales. Lo primero que hay que poner en marcha en Canarias y en Lanzarote es un plan de eficiencia, de ahorro y de decrecimiento. Esto no lo está haciendo ni el Cabildo, ni los ayuntamientos, ni el Gobierno de Canarias, lo cual es verdaderamente escandaloso. En segundo lugar, lo que tienen que hacer es explicarle a la ciudadanía por qué no están cubriendo todas las superficies que tienen institucionales de ayuntamiento y de cabildo con placas solares fotovoltaicas. ¿Por qué no están cubiertos? ¿Por qué no están cubiertos los edificios sanitarios, los educativos, los culturales y los deportivos? Ese es el camino que tienen que seguir los señores que están al mando de las instituciones públicas. Es un verdadero escándalo que no estén haciendo eso para dar ejemplo. ¿Y por qué no ponen en marcha ayudas para que los pequeños y medianos empresarios en todas las zonas periféricas, urbanas, de Arrecife estén cubiertas de placas solares y fotovoltaicas? ¿Por qué no lo hacen? Porque están al servicio de las multinacionales eléctricas, que son las que están cobrando más de 300 millones de euros al año que se llevan de Lanzarote. En Canarias no hay un marco jurídico político, no hay una ley de cambio climático, no hay un plan estratégico de energías renovables, no lo hay. Y por último, también hemos querido salir a la calle para saber qué opina Lanzarote sobre las energías renovables y si consideran que a día de hoy son una realidad o más un proyecto de futuro. Creo que se pueden instalar todavía mucho más aerogeneradores y placas y tal, por supuesto. Ha habido épocas en las que se ha desarrollado mucho más, se ha trabajado mucho más en montar aerogeneradores, por ejemplo, y ahora se está viendo que está un poco más paralizado el tema. Están ahí, pero no están en funcionamiento, y luego sí que es verdad que puede tener un impacto visual, pero volvemos a lo mismo, que siempre puede ser también un reclamo turístico, porque hay mucha gente a la que le pueda llamar la atención, y si no, como te decía, o sea, siempre podemos tomar ejemplos y tomar lo que es en consideración de cómo se han hecho todo este tipo de instalaciones en islas como La Gomera, El Hierro, donde también me imagino que generaría un impacto visual. Necesita muchas actividades, mucha energía, porque Lanzarote está muy floja y hay cosas que están puestas pero no están utilizándolas. Tenemos suficiente viento como para aprovechar el recurso natural. Creo que vivimos en una isla en la que realmente podemos abastecernos y ser autosuficientes. El viento lo tenemos y lo que tenemos que tener ahora es voluntad política para poder desarrollarlo todo eso. Porque recursos precisamente es lo que nos sobra, lo que hace falta sería más inversión. Tendríamos que coger un poco más ejemplo del Hierro, La Gomera, otras islas que ya casi llegan al 100% del consumo de energía, lo que es en renovables, porque además eso luego también se puede utilizar como un factor turístico, comercial, que llame la atención, ser pioneros, aquí energía solar, eólica. El viento como norma general suele venir del este, te lo digo porque entre el wind y el kite, pues suele venir del este, y creo que la parte de la villa, la parte de Seguite, toda esa parte pues es una buena parte como para poder fomentar y aprovechar el viento del este que viene como norma. Continuamos en Objetivo Lanzarote después de escuchar todas las partes implicadas, todos los testimonios que ya han podido apreciar y después de escuchar sobre todo, lo más importante, la gente de la calle qué opina sobre las energías renovables y de cómo se encuentran en estos momentos en la isla de Lanzarote. Y vamos a entrar en una pequeña tertulia con Tomás López, que ya nos acompaña, periodista y también profesor de historia, que nos va a dar su punto de vista de cómo ve la situación en estos momentos en la isla. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Bueno, bienvenido a lo primero. Tuvimos a Pedro Martín, los dos primeros programas, hoy te hemos invitado a ti, Tomás, para conocer un poco tu punto de vista de cómo se encuentra en estos momentos la situación de las energías renovables. Parece que hay un cierto descontento porque la cosa, según hemos escuchado, está bastante estancada, no hay muchas iniciativas, tampoco hay mucha claridad en la normativa. ¿Tú cómo lo ves como lanzaroteño y también como periodista? ¿Cómo ves la situación de las renovables en Lanzarote? ¿Es una realidad?
A ver, si miramos la evolución que ha tenido las renovables y su penetración en la isla, vemos como hay un momento en la historia reciente de Lanzarote que sí marca un aumento importante en la potencia que se instaló, ¿no? Sobre todo a partir del año 2012. Yo creo que tiene que ver aquello, porque desde 2012 a 2019 prácticamente se duplica, más que se duplica la potencia de renovables instalada, y yo creo que tiene que ver con un contexto político fundamentalmente, que tiene que ver con que en 2012 fue además casualmente, pero yo creo que no es casual, el año en que el gobierno de España aprueba las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canarias. Entonces, ahí hay una corriente política, también social, también ambientalista, que tiene un lema muy claro, que es con el que miles de lanzaroteños y de canarios salimos a la calle, que era sí a las, era no a las petroleras, pero tenía una segunda parte, que era sí a las renovables, ¿no? Es decir, una cosa tenía que ir acompañada de la otra, porque sin energía no podemos mantener el planeta en el que vivimos, pero ni nuestro modo de vida, sino hacer una transición de una cosa a la otra. Ahí se observa, como digo, una evolución muy positiva, aunque era todavía el comienzo, porque realmente la penetración de renovables, y tenemos que pensar en qué mundo vivimos, ¿no? Un mundo en que cada vez que encendemos una luz en Lanzarote se están quemando litros de combustible fósil, lo cual tiene unos efectos muy negativos. Y efectivamente, a partir de 2019 prácticamente ha habido un estancamiento, lo vemos en el propio paisaje lanzaroteño, porque todas esas instalaciones tienen su reflejo, ¿no? En molinos, en instalaciones fotovoltaicas o del tipo que sea, y también se ve incluso, pues si accedes a los datos que tiene el Cabildo, también un estancamiento. Yo creo que no ha sido una prioridad en los últimos años, especialmente a partir de 2019, 2020, 2021. Le podrán echar la culpa en todo caso a la pandemia, como a tantas otras cosas. No creo que la tenga, porque la gente que tiene que dedicarse a esto no estaba haciendo PCRs ni nada parecido, pero sí que se observa un estancamiento. Además, yo creo que en el peor momento, o en el peor momento, porque sí que hay fondos, por ejemplo, de los Next Generation, estos de la Unión Europea, que podrían permitir a Lanzarote, a Canarias en general, pero especialmente a Lanzarote, una transición hacia un modelo mucho más limpio. Tú lo comentabas ahora, Tomás, del 2012 a 2018, 2019, en ese lustro y poco, se produjo una expansión del 4% al casi 10%, ¿no?, de consumo de este tipo de energías, más sostenibles, renovables, limpias. Se produce el estancamiento y no sé exactamente si tú has detectado por qué ha ocurrido o por qué ese mensaje a día de hoy, desde mi punto de vista, es algo seguramente contradictorio o que no concuerda con el mensaje tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo Insular de Lanzarote, ¿no?, que es ese mensaje de destino sostenible, implementar este tipo de medidas para que la isla, pues bueno, en un futuro no muy lejano no se resienta de la quema masiva de hidrocarburos, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que existe esa diferenciación de criterio entre lo que se pretende y lo que realmente es a día de hoy? ¿O esperas que a corto plazo sí que todo esto sea tangible y sea real? Yo es que creo en la democracia como sistema y por lo tanto y en la democracia como sistema también en el que los políticos miran en ocasiones en el corto plazo, ¿no?, en el plazo inmediato de las próximas elecciones. Además se vio en esa legislatura, o sea, en cómo el tema de las renovables entra en ese mandato y pico del que estamos hablando, 2012-2019, en el que el tema de las renovables entra como un asunto prioritario en la agenda política. De hecho, el año en el que hay un aumento mayor es el año previo a las últimas elecciones, es decir, el año 2018 es en el que hay un salto cuantitativo más amplio, especialmente en el tema de aerogeneradores, ¿no?, de energía eólica, porque efectivamente se colocan, es algo visible, es algo que la gente puede observar y por lo tanto puede calibrar y puede, se puede vender incluso políticamente, ¿no?, por la instalación, por ejemplo, de los que están en Punta de los Vientos o de los que están en la zona del Hable, ¿no? Y yo pienso que en los últimos años no ha sido una prioridad. Quizás ahora mismo quien está gobernando en las instituciones, especialmente en Lanzarote, porque en Canarias, ya digo, el Gobierno de España, por ejemplo, sí lo recoge, o sea, dentro de los planes Next Generation, no me quiero equivocar, pero creo recordar haber leído que como 400 millones de euros estaba previsto para el cambio de modelo energético en Canarias. Además, es un asunto que cuadra perfectamente con la filosofía de la Unión Europea, ¿no?, ambientalista y demás. El Gobierno de Canarias tiene sus planes, pero yo pienso que en Lanzarote quizás no han calibrado la importancia o creen que es un asunto ya que no tiene la vigencia que podía tener a lo mejor, pues eso, en el momento en el que la gente estaba saliendo a la calle para reclamar menos petroleras o menos combustible fósil y más renovables, pero yo creo que están completamente equivocados, porque al contrario, es uno de los negocios además más pujantes y ojalá, porque yo sí soy partidario, que lo público tenga un protagonismo importante en esa generación de un nuevo modelo energético en la isla, ¿no? Y otra parte muy criticada, Tomás, es que muchos defienden que el pequeño empresario, incluso el particular, sí que está intentando interesarse para instalar pues placas fotovoltaicas en casa o cualquier otro tipo de energía renovable. Sin embargo, que es la propia administración pública la que, primero, no aplica con el ejemplo, y segundo, que pone, o por lo menos han comentado muchos usuarios, que pone muchas trabas en el camino, que es difícil conseguir la información, que es difícil que alguien te oriente, porque no obstante es algo
relativamente novedoso, ¿no? Con lo cual uno no tiene por qué saber. ¿Tú tienes esa percepción como periodista y también como ciudadano de que no hay suficiente información, de que ahora mismo al pequeño empresario que tenga una empresa y que quiere implantar este tipo de energías es complicado para él? Yo tengo la impresión de que lo fundamental es la dejadez. O sea, por lo que yo percibo es que en estos últimos años lo que ha habido es una enorme dejadez. O sea, que llevamos 3 años de legislatura, por lo que, o sea, de este mandato en el que estamos actualmente, y que yo sepa, lo único que se ha hecho es encargar al Instituto Tecnológico de Canarias, que además es un encargo externo, pero bueno, está bien, al Instituto Tecnológico de Canarias un informe sobre las posibilidades de las renovables, que yo por lo menos no lo he visto todavía publicado, y he entrado en la página, por ejemplo, de datos del Cabildo, del Centro de Datos, que sería una información útil, ni siquiera lo he visto publicado, y una ordenanza del Cabildo que sacó hace mes y pico. Eso es lo único, o sea, en 3 años, eso para hacerlo en los primeros meses. O sea, yo entiendo que y cada vez que se le habla a las instituciones públicas, especialmente al Cabildo de Lanzarote, sobre la necesidad de implementar nuevas medidas en el ámbito de las renovables, siempre dice, es que hay que ordenar, es que hay que planificar. Estamos totalmente de acuerdo, pero eso hay que hacerlo en los primeros compases, digamos, de la legislatura, porque si no nos encontramos con una legislatura perdida. O sea, no puede ser que en 3 años, y lo que queda es un año ya prácticamente de fuegos artificiales, digamos, de traca final, ¿no?, antes de las elecciones, lo único que hayamos tenido es un documento encargado a otros y una ordenanza propia. Cuando además ya hay documentación sobre esto, yo estuve durante una época en el Cabildo Insular de Lanzarote, desde 2012, hay un documento de, creo recordar, fácil 150 páginas, en la que se establecen cosas tan concretas como pueda ser, por ejemplo, un censo solar de Lanzarote, es decir, dónde, en qué zonas, por ubicación, por insolación y por todo lo demás, es aconsejable la colocación de placas fotovoltaicas. Es decir, eso ya existe, ya tenemos la documentación. Entiendo que se tenga que actualizar, porque estoy hablando de un documento de hace 10 años, pero lo que no es normal es que en un mandato o en 3 años que llevan, prácticamente lo único que han sacado es un principio de ordenanza que se puso dentro de la página del Cabildo para exposición a la ciudadanía. Me parece muy pobre y creo que ha sido dejadez fundamentalmente. A mí me recuerda un poco seguramente la situación, ¿no?, del palmeral, ¿no?, que hace poco veíamos la situación crítica, ¿no?, de las palmeras en Lanzarote, ¿no?, y llama la atención, muchas de ellas ya están en proceso de putrefacción, se están cayendo. Y ahora mismo el Cabildo sigue en proceso de estudio a ver qué podemos hacer. Yo creo que al final el estudio está bien, como dices tú, pues tiene que ser una etapa primaria, pero a partir de ahí luego hay que empezar a elaborar proyectos. Tomás, pues muchas gracias por estar en Objetivo Lanzarote. Gracias a ustedes. Te esperaremos más a menudo por aquí y continuamos ya para el final de este tercer Objetivo Lanzarote. Lo que está claro es que Lanzarote durante unos años sí que apostó de forma decidida por las energías renovables, intentando buscar una isla más sostenible. Se pasó del 4% a casi el 10%, es decir, al 9,8% en el consumo de estas energías. Sin embargo, en el último lustro, en los últimos 3-4 años, parece que este crecimiento se ha estancado y veremos si de manera definitiva y de manera real, en un futuro no muy lejano, vemos una isla más sostenible, con más capacidad y sobre todo mejor para los ciudadanos de la isla y también para los turistas que nos visitan.